La mañana de Navidad llegó con los rituales habituales. Los rollos de canela de Margaret, quemándose ligeramente en los bordes. Douglas insistió en que la chimenea estuviera encendida, aunque el termostato estaba configurado a 72 grados. Y Jane siempre llega lo suficientemente tarde para ser adorada. El árbol parpadeó desde la esquina de la habitación, ensartadas con las mismas bombillas doradas de mi infancia. Podía rastrear cada grieta en los adornos, cada astilla en el reno de cerámica. Defectos que nunca mencionaríamos, como si la tradición misma exigiera silencio. Mi madre, Margaret Hart, vestía su túnica roja de terciopelo como una reina abriendo la corte. Ella estaba radiante, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa amplia. En su mano, una pequeña caja envuelta en oro con cinta de raso. Se volvió hacia Jane, mi hermana menor por 2 años. Su único hijo en espíritu, si no en sangre. «Ábrelo», dijo Margaret radiante. Jane Blake, con su peinado impecable y su suéter color rosa, dio uno de sus característicos jadeos antes incluso de tocar la cinta. Ese fue su regalo a la actuación. Ella lo había estado haciendo desde que éramos niños. Como si la vida misma fuera una audición de Hallmark. Ella abrió la edición de bolsillo lentamente, saboreando el momento. En el interior, una llave de casa de plata guardada en una caja de terciopelo. Jane chilló. Ya podía sentir la sonrisa orgullosa de mi padre formándose antes de mirar. «Le compramos una casa», dijo Margaret, con la voz entrecortada, como si acabara de anunciar un milagro. Jane los abrazó a ambos. Sonreí. No por alegría, sino por memoria muscular. Entonces Margaret se volvió hacia mí, con ojos suaves y voz baja. «Lo entenderás algún día», dijo. «Pero ya lo hice». Mi regalo fue un sobre sencillo, sin marcar, colocado silenciosamente en mi regazo por Douglas, mi padre. Sin ceremonia, sin aplausos, solo el sonido del papel rozando la tela, y un silencio lo suficientemente denso como para quemar por igual el terciopelo y la cinta. No abrí el sobre inmediatamente. Se sentó en mi regazo como algo frágil y vagamente humillante. Un recordatorio no solo de lo que me faltaba, pero hasta dónde llegarían para que esa falta se sintiera normal. Douglas, mi padre, me lo había entregado, con la misma energía que emplea al pasar una factura de servicios públicos, sin contacto visual, sin sentimiento, solo un tranquilo «aquí tienes». Mientras tanto, Jane seguía chillando, sosteniendo la llave de su nueva casa a contraluz como si estuviera hecha de diamantes, en lugar de deuda y favoritismo. Margaret se secó los ojos con una servilleta y susurró algo sobre encimeras de granito y vestidores. Volví a mirar el sobre. Entonces, no había tarjeta, solo mi nombre escrito a mano en la esquina, en la cursiva ondulada de mi madre, un estilo que había perfeccionado en los volantes de la PTA y en las etiquetas navideñas. Pasé el dedo por la solapa, pero no la abrí, porque antes de saber siquiera lo que había dentro, ya sabía lo que significaba. Eso significaba que me veían de la misma manera que siempre lo habían hecho. Tenía 9 años la primera vez que horneé mis propios pastelitos de cumpleaños. Chocolate, con demasiado aceite y poco azúcar. Margaret ayudó, pero solo porque Jane tenía ensayo de ballet. Y no quería que la cocina oliera raro después. Esa mañana bajé temprano las escaleras, sonriendo esperanzado, pensando que tal vez habría globos, una tarjeta, algo. La cocina estaba vacía, sin regalos, sin velas, solo el olor a tostada quemada y Margaret tarareando para sí misma, mientras cepillaba el cabello de Jane en la habitación de al lado. Ese mismo año, Jane organizó una fiesta en el patio con ponis. Incluso vinieron vecinos que no nos agradaban, llevando regalos brillantes y cumplidos ensayados para el hijo de otra persona. Cuando llegué a la secundaria, ya había dejado de esperar nada. Cuando me gradué con honores, Margaret no vino. Jane tuvo una competencia de baile regional. Recibí un mensaje que decía: «¡Qué orgullo! Siento no haber podido estar allí. Vayan por ellos». Cuando obtuve el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias. Modelo de presa hidroeléctrica, completamente funcional. Douglas llegó 15 minutos tarde. Y se fue antes de los premios. Estaba jugando al golf con alguien importante. La semana siguiente, cuando Jane consiguió un anuncio de champú de 30 segundos. Organizaron una cena. Champán.
Enmarqué la fotografía del producto como si fuera un Pulitzer. Hay un momento al que vuelvo más de lo que debería. Último año, noche de premios académicos. Había trabajado duro. Brutalmente duro. Hice malabarismos con 2 trabajos de medio tiempo y mantuve un promedio de 4.0. Escribí artículos hasta que se me acalambraron los dedos y se me nublaron los ojos. Ellos llamaron mi nombre para la beca más importante. Frente a un auditorio repleto, subí al escenario, observé a la multitud y allí estaba ella. Margaret. Primera fila. Sin aplaudir. Solo revisando su teléfono. Cuando bajé, con el certificado aún caliente en mis manos, ella levantó la vista y dijo, lo suficientemente alto para que los padres que estaban cerca pudieran oír. Bueno, al menos es buena en algo. Esa frase atravesó los aplausos como un cuchillo de sierra. Incluso ahora, todavía puedo escucharlo. Solía preguntarme si lo estaba imaginando todo, si solo era el niño amargado a la sombra de un hermano más brillante. Pero el favoritismo no susurra. Se talla. Se introduce en las vacaciones y en las cenas y en todos los momentos en los que se supone que el amor debe ser más fuerte. Esa mañana, viendo a Jenny sostener una llave de casa mientras yo sostenía un sobre sin vida, dejé de preguntarme. Sabía exactamente dónde estaba parado. Y también sabía algo más, no era el momento de hablar. Todavía no. Pero ya estaba llegando. Abrí el sobre con el mismo cuidado con el que se abría una herida que ya se sabe que va a cicatrizar. Solo había una hoja dentro. Ninguna carta. Ningún mensaje. Solo una impresión de una lista de trabajo. Un puesto de asistente administrativo en una oficina regional de seguros. Nivel básico. Por hora. Casi al final. Con tinta que era inconfundiblemente la de Douglas, letras mayúsculas nítidas, toda presión y control. Había garabateado, pensé que esto podría ser más de tu estilo. Miré la página sin parpadear. Mis dedos están fríos. Nadie se dio cuenta. Jenny todavía estaba hablando de las puertas francesas y ese lindo rincón de lectura. Margaret ya estaba rellenando su café. Dejé que el papel volviera a caer dentro del sobre, lo doblé 2 veces. Luego lo deslicé debajo de mi pierna, no para ocultarlo, solo para terminarlo. La habitación estaba llena de ruido, pero nada de ello me llegaba. Lo único que podía oír era el sonido del sobre raspándose consigo mismo. Papel fino sobre papel fino. Como si algo me susurrara que yo nunca encajaría aquí como ella. No me habían dado menos porque se les olvidó. Me dieron menos porque creyeron que necesitaba menos. Porque siempre lo había pensado. Pagué mi propio alquiler. Empaqué mis propias cajas. Yo mismo contesté el teléfono cuando llamó la enfermera de la escuela. Y creo que eso fue lo que más me dolió, no el insulto, sino la absoluta confianza con que lo pronunciaron. No estaban siendo crueles. Estaban siendo consistentes. No había planeado volver, pero la culpa tiene una forma de disfrazarse de deber. Especialmente cuando tu madre llama 2 veces en una semana usando palabras como tu padre y herir y no puedo levantar cajas sin ayuda. No fue la petición lo que me atrapó. Era el tono. Esa especie de preocupación melosa superpuesta a una acusación tácita. Como si negarme significara que soy frío o egoísta. Como si décadas de silencioso despido pudieran ser borradas con un solo favor un sábado. Así que dije que sí. Conduje las 4 horas hasta casa. Estacionado en el mismo camino de entrada, Douglas todavía cortaba los bordes con una regla y tijeras de podar. Y entré en una casa que olía exactamente como siempre. Pulimento de limón, asado demasiado cocido y un leve indicio de algo quemado que nadie reconoció. Jenny no estaba allí. Ella está ocupada, Margaret dijo, con un suspiro que de alguna manera hizo parecer que su ausencia era mi culpa. Sonreí, asentí y dije las cosas correctas. Para el sábado por la noche, completamos la lista de verificación. Ayudamos a Douglas a levantar los contenedores de almacenamiento en el garaje. Escuché a Margaret quejarse del novio de Jenny. Soporté una cena en la que todos los temas giraron en torno a las renovaciones de la Casa del Lago. A las 10 de la noche ya no podía dormir. La habitación de invitados, la que solía llamar mía, todavía tenía mis viejos trofeos de fútbol en el estante, como prueba de que había estado allí alguna vez. Pero ahora las paredes se sentían más apretadas, como si recordaran cuántas palabras había tragado dentro de ellas. Caminé descalzo y en silencio.
La puerta de la oficina de Douglas estaba entreabierta. Eso por sí solo era extraño. Vigilaba la habitación como si fuera una iglesia, luces apagadas, persianas bajadas, cajones cerrados y contraseñas en todo. Y sin embargo, allí estaba. Abierto. La caja fuerte estaba escondida detrás del archivador, pequeña y gris, pero inconfundiblemente suya. Y por primera vez en mi vida la puerta quedó suelta. Debería haberlo cerrado y marcharme. Debería haber asumido que fue un error. Pero algo me retuvo allí. Un pequeño tirón en mis entrañas que decía, ¿qué te ocultan que Jenny ya sabe? Me arrodillé lentamente. Con cuidado. Dentro había filas de carpetas Manila, todas perfectamente etiquetadas, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, extractos bancarios. Algunas conocidas, otras nuevas. Los hojeé en silencio. Entonces lo encontré. Un sobresellado, de color blanco liso. En el frente, con la letra de Douglas, para abrir al morir. Mis manos se quedaron quietas. Entonces, lo abrí. Dentro, un testamento. No el que recordaba de hace años, sino el que presentaron con tanta pompa en la cena cuando Jenny cumplió 21, donde todo se dividió a partes iguales. Este era diferente. Mi nombre vino primero. Junto a él, un número de parcela. Una propiedad que nunca les había oído mencionar. Al principio pensé que era un error. Pero luego vi la página siguiente, una escritura comprada a mi nombre hacía años. Y debajo de eso, una autorización firmada para transferir fondos utilizando mi nombre. La firma era mía, pero la inclinación estaba mal. La curvatura de la R no coincidía. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Alguien había firmado por mí. Y a juzgar por la actividad bancaria relacionada, no había sucedido solo una vez. Mi nombre había sido utilizado. Mi identidad se movía como un mueble en una habitación a la que no me permitían entrar. Me senté allí, bajo el suave zumbido de la lámpara del escritorio, tratando de reconstruirlo. No era solo que me habían ocultado algo, sino que habían construido una segunda narrativa y me habían incluido en ella sin mi consentimiento. No dije nada ese fin de semana. A la mañana siguiente, en el desayuno, Margaret me sirvió el café con su habitual alegría performativa, me preguntó si ya había encontrado un trabajo de verdad y luego me contó una historia sobre la nueva idea de podcast de Jenny, algo sobre marcas de estilo de vida e influencia auténtica. Douglas apenas levantó la vista de su tostada. Sonreí, asentí e interpreté el papel que habían escrito para mí años atrás. Al mediodía ya había hecho el equipaje y estaba de nuevo en camino, alegando obligaciones laborales. No me molesté en inventarlo. En el momento que llegué a casa, consulté mis informes de crédito. Todas las cuentas a mi nombre. Todas las banderas que había ignorado. No tardó mucho. La casa, mi casa, la que habían escondido bajo capas de silencio, era real. Comprado hace 6 años, financiado a través de un fideicomiso vinculado a mi número de seguro social. La dirección coincidía con el paquete que figuraba en la escritura que encontré en la caja fuerte. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una red cada vez más enmarañada de actividad financiera, transferencias silenciosas entre cuentas familiares internas, fondos reasignados y al menos una autorización con una firma que no era la mía, otra vez. Entonces llamé a alguien en quien confiaba, un amigo abogado de la universidad que se especializaba en estructuras patrimoniales. No le conté toda la historia, solo los documentos, ordenados con cuidado, como si intentara explicar algo que aún no me había permitido sentir del todo. Ella me devolvió la llamada 2 días después. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran duras. Claire, si quisieras denunciar por fraude, tendrías un caso. Pero eso no es lo que quieres, ¿verdad? Ella tenía razón. No quería venganza. Quería claridad. Y luego, el control. Entonces comenzamos a cavar, silenciosamente y con cuidado. Lo que surgió en las siguientes semanas fue casi absurdo en su ironía. En el papel, era más rico de lo que jamás había imaginado. No de manera extravagante, sino significativa. La casa, una pequeña cuenta de inversión que no sabía que existía, y vínculos con un holding familiar utilizado para proteger activos durante la aventura empresarial de Jenny. La casa del lago fue el detalle más condenatorio. Esa casa, su orgullo, su refugio, su legado,
había sido hipotecada en secreto. 3 años antes, para financiar la fallida línea de cuidado de la piel de Jenny. Habían tratado de arreglarlo discretamente. Douglas probablemente creyó que podía devolverlo antes de que el banco llamara a su puerta. Pero no pudo. Cuando encontré la escritura, la casa ya estaba marcada para subasta. Y ahí es donde la cosa se puso interesante. ¿Por qué lo compré? No directamente. No como Clare Hart. Creé una LLC fantasma, utilicé a mi abogado como representante y presenté la compra de forma anónima a través de un agente de retención. Era legal. Limpio. Innegable. El papeleo tardó semanas, pero cuando estuvo terminado me senté allí con una escritura en mis manos. Y por primera vez en mi vida, poseí algo que ellos querían. No se trataba de la casa. Se trataba de historia. Sobre romper el ciclo. Se trataba de dejar en claro que había visto cada centímetro de su negligencia y que había elegido, por una vez, no absorberla. Todavía no lo sabían. Margaret seguía enviándome mensajes de texto sobre la Navidad, preguntándome si estaría en casa, si podía llevar vino. Si me hubiera enterado del nuevo novio de Jenny, Douglas, me habría enviado por correo electrónico una oferta de trabajo con el asunto. Algo con estabilidad. Y no dije nada. Porque el silencio, cuando es tuyo, no es debilidad. Es poder, esperando el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando. Llegó una vez más la Navidad, como siempre. La misma corona en la puerta de entrada. Las mismas tazas con forma de reno desportilladas en la cocina. La misma chimenea encendida, lo suficientemente caliente para que el aire se sienta seco, pero no cálido. Todo era tan familiar que parecía falso. Jenny ya estaba allí, vestida con un nuevo conjunto de cachemira. Abrazándose a sí misma como si la sala le debiera un aplauso. Douglas estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, con su taza de café habitual. Sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera haciendo un inventario. Margaret entraba y salía, tarareando villancicos desafinados. Y sin preguntar a nadie en particular si los rollos de canela estaban lo suficientemente cocidos. Dejé mi regalo debajo del árbol sin decir palabra. Caja blanca simple. Sin cinta, sin brillo, sin etiqueta. Solo espera. Pasamos por los movimientos de la mañana. Jenny abrió un bolso de diseñador y jadeó en el momento justo. Margaret lloró. Douglas se rió entre dientes. Hubo un brindis por los nuevos capítulos de Dream Homes. Asentí, tomé un sorbo de café y esperé. Y luego, fue mi turno. Le entregué la caja a Douglas con cuidado, como si fuera a romperse. Lo levantó con ambas manos, sorprendido de lo ligero que era. Sonrió como si ya supiera que no era nada importante. Jenny se rió y dijo, probablemente calcetines. Douglas lo abrió lentamente. No porque fuera cauteloso, sino porque era indiferente. Abrió la tapa y vio el sobresellado con cera. Por un momento dudó. Luego rompió el sello y desdobló los papeles que había en el interior. Al principio su rostro no cambió, solo se tensó un poco alrededor de los ojos. Luego el color desapareció. Leyó de nuevo la primera página, más despacio. La escritura notarial. Mi nombre. La propiedad. La casa del lago. Luego la segunda página. La firma falsificada. La advertencia legal de mi abogado. Su mano tembló ligeramente. Margaret se inclinó sobre su hombro. Ella todavía estaba sonriendo cuando sus ojos captaron las palabras en negrita cerca de la parte superior del documento. Esa sonrisa se desvaneció como el aliento sobre el cristal. Ella se volvió hacia mí y me dijo, «Clare, ¿qué es esto?» La miré a los ojos, tranquila. «Es exactamente lo que parece». Ella parpadeó. Douglas no habló. Ni una palabra. Margaret volvió a mirar el papel y luego lo miró a él. Su boca se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo. «Tú, no me lo dijiste». No era una pregunta. Su voz se quebró, no muy fuerte, no teatralmente. Se rompió como lo hacen los huesos. Limpio. Irreversible. Jenny apretó su bolso con más fuerza, como si pudiera protegerla. Ella miró a su alrededor, confundida. Nadie lo explicó. Nadie se movió. El silencio en la habitación se hizo más espeso. Denso y lento, como jarabe derramado sobre la alfombra, imposible de limpiar. Me levanté lentamente, alisando el dobladillo de mi suéter.
Y lo dije a la ligera, como si les estuviera agradeciendo por los huevos y el café. No compartiré la casa del lago. Esta vez no. No hubo respuesta. Ni siquiera un asentimiento. Solo el sonido del papel moviéndose en las manos de Douglas. Mientras intentaba y no lograba que las palabras significaran algo más. Margaret dio un paso atrás, alejándose de él. Como si el espacio pudiera suavizar la traición. Su mirada iba de los papeles a su rostro. Y en ese momento, me di cuenta de que no era solo la verdad lo que había dicho. Fue el final de una actuación que habían ensayado durante años. Y la única persona que no se perdió el momento oportuno fui yo. Nadie habló. No por mucho tiempo. Douglas permaneció sentado completamente quieto, sosteniendo los documentos. Como si pudieran desintegrarse si se movía demasiado rápido. Sus dedos habían dejado de temblar. Ahora, simplemente estaban encerrados en el lugar. Con los nudillos blancos, inmóvil. Margaret permaneció de pie junto a él, congelada a mitad de paso. Su rostro se encontraba entre la incredulidad y algo peor, la comprensión. Ella no estaba enojada todavía. La ira requiere energía. Lo que vi en ella fue la devastación silenciosa. Eso solo ocurre cuando una historia alrededor de la cual has construido toda tu vida, finalmente se rompe por la mitad y tú estás sosteniendo los pedazos, sin idea de cómo volver a colocarlos. Jenny no había dicho una palabra. Ella agarraba su nuevo bolso con ambas manos, como un niño agarrando un juguete de peluche durante una tormenta eléctrica. Ella miró de una cara a otra, parpadeando, como si alguien hubiera empezado a hablar en un idioma que ella no conocía. Ella no tenía ningún marco de referencia para lo que estaba sucediendo. Sin guión. Eso, más que nada, me dijo cuán profunda era la mentira. Nadie le había dicho nunca la verdad. O tal vez nadie pensó que podría manejarlo. Me quedé allí un momento más, dejando que el silencio se prolongara. Dejándole hacer el trabajo que ya no necesitaba hacer. No iban a disculparse. No iban a explicarlo. Ni siquiera iban a preguntarme cómo lo había descubierto. Porque algunas verdades no necesitan ser dichas para ser entendidas. Cuando cogí mi abrigo, Margaret se estremeció ligeramente. Como si le hubiera levantado la mano. No me había movido rápidamente. Solo deliberadamente, como alguien que finalmente decidió que la escena había terminado. En la puerta me detuve. No por drama, no por efecto, solo para mirarlos de verdad. Douglas, todavía mirando los papeles, se negaba a parpadear. Margaret, desmoronándose poco a poco. Jenny, en silencio por una vez. Y yo, todavía de pie. Para que quede claro, dije en voz baja. No lo devolveré. Ni la casa. Ni mi nombre. Ya no. Eso fue todo. Entonces abrí la puerta y dejé que el aire frío de diciembre entrara detrás de mí como agua después de romperse una presa. Me golpeó en la cara como si fuera la verdad, aguda, honesta y limpia. Por la tarde, empezó a nevar. Copos suaves y constantes caían en ese tipo de silencio que solo el invierno entiende. Donde el aire no solo se calma, se asienta. Cada sonido se atenuó, cada arista se suavizó. Me senté en un viejo sillón cerca de la ventana de la casa del lago, mi casa del lago. Una manta sobre mis hombros. El café se enfría lentamente a mi lado. Sin música. Sin voces. Solo el desmayo.